Bien, continuamos en Revista 110 con un invitado muy especial en este martes. Doctor Jacín, ¿de qué se trata? Le damos la bienvenida al ministro Antonio Peña Mirabal, ministro de Educación de República Dominicana. Le decía a Terrero, ministro, que a pesar de ustedes ser de la misma profesión, contadores públicos autorizados, usted tiene un privilegio que no se lo buscó a usted, sino que se lo buscó su trabajo. Y es que en Estados Unidos se hicieron varios libros sobre los hombres del presidente. Aquí no se ha hecho todavía ese libro. Antonio Peña Mirabal es uno de los hombres del presidente. Que por cierto, la oposición lo ha dejado tranquilo porque no ha percibido que Antonio Peña Mirabal es uno de los hombres del presidente Danilo Medina. Entonces, además de ser un hombre de partido. Doctor, entonces yo no soy un hombre del presidente. No, tú eres un hombre de otras litorales. Ajá. Tú eres un hombre tú eres un hombre del superintendente de bancos. No, está bien, pero Sí. haga memoria. Antonio, licenciado, vamos a dar la bienvenida y lo que todo el mundo quiere saber. ¿Cuál será la actitud oficial del ministerio frente a un año que, aunque se hable de clases por internet, todo el mundo sabe que el país todavía no está preparado para ello, aunque es un deseo, hay una parte que lo puede hacer? ¿Cuáles son las posibilidades que se han barajado? Una es: no se dio clase y hay que repetir. Otro es: si se dieron más de 6 meses, todo el mundo se va a promover y tenemos un próximo año muy laborioso para poder llenar lagunas. ¿Cuál es el espíritu del ministerio con toda la información que han recibido del Magisterio Nacional? Sí, muy buenos días, doctor Michel y Andrés. Un placer para mí poder comunicarme con la sociedad dominicana a través de sus programas. En el Ministerio de Educación, cuando nosotros ya veíamos que el país iba a ser afectado por esta pandemia, nos pusimos, y cuando digo nos pusimos, estoy hablando de los técnicos que tiene el Ministerio de Educación en estos aspectos, encabezado, liderado por la profesora Denia Burgos, que es la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, para ver cuáles opciones teníamos ante esta nueva realidad que se estaba presentando, que se iba a presentar. Y se barajaron varias opciones, que más no solamente entre los técnicos del Ministerio de Educación, sino también en los propios maestros a través del gremio magisterial, y también ha tomado, lo ven con simpatía, organizaciones de la sociedad civil que manejan el tema educativo en la República Dominicana, y lo ven otros expertos del tema educativo que son asesores del presidente de la República y del Ministerio de Educación en asuntos educativos. Es que como nosotros ya habíamos desarrollado el currículo actual del presente año escolar, hasta un 70% de los contenidos que ese currículo tenía como oferta o tiene oferta para el presente escolar, al 12 de marzo, que fue el último día presencial de nuestros estudiantes y maestros y maestras en aula, se había cumplido ese 70%. Bueno, una de las cosas que hemos pensado es ver si la evaluación a los estudiantes para poder ser promovidos a el próximo grado escolar se contemplaba solo hasta esos contenidos dados en ese 70% del currículo. Debido a que, como muy bien ha manifestado el doctor Jacín, nuestro país ni ningún país del mundo estaba preparado para este tema de esta pandemia en sus diferentes manifestaciones,
tanto en la parte económica, en la parte social, en la parte educativa. Muy pocos países, para decir casi ninguno, tienen estas plataformas tecnológicas que permiten continuar desarrollando el año escolar como si se estuviera presente en un aula. Y en nuestro país, ni hablar. Yo estuve leyendo unas declaraciones del gobernador del estado de California, en los Estados Unidos, donde Google tuvo que salir a instalar miles de puntos Wi-Fi gratis en California por la deficiencia que había para poder continuar y donar más de 200,000 dispositivos a estudiantes que no tenían una computadora, una tablet, un teléfono inteligente para poder recibir enseñanza de forma virtual. Entonces, si esto es en el país más desarrollado que tiene económicamente, que tiene el planeta Tierra, imagínense en un país del tercer mundo como el nuestro. O sea, a pesar de que desde el gobierno del presidente Danilo Medina se han hecho enormes esfuerzos para, a través del programa República Digital, dotar de estudiantes y maestros de dispositivos electrónicos. A través de ese programa nosotros hemos distribuido más de 300,000 computadoras a estudiantes de secundaria y más de 25,000 laptops a docentes de nuestro país. A pesar de todo eso, bien, vamos a ver si nos podemos reconectar con el ministro Antonio Peña Mirabal, ministro de Educación, en un momento en el que en República Dominicana tenemos muchas dudas con lo que tiene que ver con la educación privada, la educación pública y todo lo que son las diferentes acciones que puede tomar medidas y acciones que puede tomar el Consejo de Educación y para saber qué va a pasar con las clases en todos los niveles. En unos minutos estaremos de nuevo conectados con Antonio Peña Mirabal, quien es ministro de Educación en República Dominicana. Vamos a ver si la gente puede satisfacer sus dudas. Hay gente que nos escribe, el sector privado quiere saber si las medidas en el sector privado, que parece ser que han podido llenar un poco más al 100% todo lo que tiene que ver con manejar la educación de forma virtual, que hay muy buena experiencia en este sentido. Parece que había mejores niveles de equipo y de conectividad y se han individualizado los colegios para poder realizar sus programas. Ahí lo tenemos, ministro. Ya estamos, continuamos en el aire. Sí. Decíamos en el momento en el que se perdió la conexión, que así como vemos lo de República Digital y todo lo que ha ocurrido, tenemos muchas preguntas que nos hacen y que quiere saber la gente. ¿Cómo usted tiene la educación básica, los chiquitos, los medianos, el bachillerato, educación pública y educación privada? ¿Cuál es la política? ¿Se va a manejar? El ministerio rige todo lo que es el sector educativo a nivel de políticas. A nivel de educación privada, parece ser que ustedes sí van a autorizar que hubo una mejor experiencia en conectividad, en equipos y en adecuación de una gran parte de los colegios privados y que ellos así han podido terminar su año de forma exitosa y que las medidas solamente se van a tomar a nivel público y en una parte de este sector. Bueno, antes de responder su pregunta, Michelle, déjeme terminar la idea que estaba articulando al momento de producirse la desconexión. Nosotros decíamos entonces que al 12 de marzo el currículum del año, el año electivo actual se había ejecutado al 12 de marzo. Entonces,
hay ese 30% restante. Lo que se ha pensado es, y es lo que tenemos previsto para llevar al seno del Consejo Nacional de Educación, quien es que tomará la decisión final al respecto, es que ese 30%, entonces los contenidos fundamentales de ese 30% se prioricen y se pueda entonces utilizar los primeros 30 o 45 días del próximo año escolar para impartir esos conocimientos fundamentales y básicos, de tal manera que los muchachos no pasen al próximo grado con la laguna de los contenidos fundamentales de ese 30 de marzo que no se ha podido impartir. Por tanto, la conclusión de este año escolar tenemos que verla obligatoriamente complementada con el inicio del próximo año escolar. Y esto representaría que tendríamos que adelantar el inicio del presente año escolar para poder utilizar esos días en impartir esos conocimientos básicos de ese 30% que no se ha podido impartir. Entonces, nosotros hemos habilitado una plataforma en el Ministerio de Educación y de acuerdo a los registros que tenemos a través de nuestras regionales y distritales, el 80% de nuestros estudiantes en todo el territorio nacional ha tenido acceso a esa plataforma. Es decir, que hay un 20% que por razones de conectividad, por razones de que están en lugares remotos, por razones de que quizás la familia no cuenta con un dispositivo electrónico para poder conectarse, no ha podido hacerlo. En esos casos, el Ministerio de Educación rápidamente al inicio de esta pandemia imprimió una serie de guías didácticas físicas que fueron distribuidas en todo el territorio nacional a todos nuestros estudiantes, de tal manera que desde el hogar las familias pudiesen apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, obligatoriamente tenemos que ver la conclusión de este año escolar conectado con el inicio del próximo año escolar. Es probable que algunos colegios pudiesen tener la plataforma tecnológica suficiente para poder impartir docencia en línea o virtual, como se llama ahora. Pero esos colegios que tienen esa capacidad, yo diría que no son muchos en el país. Son muy pocos, muy reducidos. Y la mayoría lo que está haciendo es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación, donde no hay un hogar, donde no hay un dispositivo electrónico. Entonces, los maestros han formado grupos de WhatsApp con sus estudiantes y a través de esa plataforma, de esa red social, entonces están enviando tareas, están enviando contenidos educativos, tanto del 70% como una manera de reforzar que se había dado hasta el 12 de marzo, como de esos elementos fundamentales que hablaba del 30% que restó. Ahora bien, perdón, Michelle, no lo escuché. Sí, sí. Estamos. Muy bien. Entonces, yo siempre he dicho que un dispositivo electrónico nunca en la vida va a sustituir a un maestro en el aula. Por tanto, ese reforzamiento será obligatorio darlo, ya sea ahora o ya sea al inicio del próximo año escolar. Si hay colegios que puedan demostrarle al Ministerio de Educación que esos contenidos restantes del 30% que faltaban al llegar esta pandemia han sido impartidos de manera correcta y han sido impartidos de acuerdo a las normativas establecidas por el Ministerio de Educación, y que nosotros podamos constatar eso a través de la dirección de colegios privados del Ministerio de Educación, pues el Ministerio de Educación no tendrá ningún inconveniente para validar esos avances que ellos han tenido. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que cuando se inicie el próximo año escolar,
esos colegios podrán estar dentro del reforzamiento, estar o no dentro del reforzamiento que se dará en los primeros 45 días del próximo año escolar, o podrán arrancar el próximo año escolar a partir del calendario que se establezca en el Consejo Nacional de Educación. O sea que no hay ninguna dificultad en que ellos puedan completar esos contenidos si en verdad el ministerio puede constatarlo. Andrés. Gracias, Michelle. Señor ministro, sí. He tomado nota aquí de algunas cosas que usted ha dicho, muy interesantes, y me voy a referir a ese 20% de alumnos que pudiesen tener el problema de conectividad y que de una forma u otra pudieran retrasarse en la culminación de ese 30% que falta, que usted acababa de decir. Y el ejemplo que usted pone del gobernador de California me parece interesante, y creo que como lección aprendida sería interesante que el ministerio logre conseguir un plan de alianza estratégica con el sector privado de las telecomunicaciones, de tal manera que así se haga como se dice en Estados Unidos, que se pueda entregar dispositivos de Wi-Fi a esa familia, que ustedes hagan un mapeo y que saben que viven en zonas muy rurales, muy difíciles, inclusive que hay que cruzar hasta río para ir a las escuelas. Así es. De manera que el año que viene, si hay también algún imprevisto o aunque no lo haya, que estén de todos modos comunicados, porque no es lo mismo que estén en una plataforma de WhatsApp, no pueden a lo mejor mandar la comunicación de las tareas y todo eso. Creo que es interesante que la Telefónica Dominicana pudieran hacer esa alianza con ustedes para lograr conectar a todo el mundo en el sistema. Y le pregunto si en la plataforma que usted dice de docentes y profesores, que ya ustedes tienen una gran cantidad de gente que entra, input, si han podido determinar quiénes son el porcentaje que entran, si estudiantes o docentes realmente, para ustedes validarlo. Nosotros creamos una plataforma rápidamente al momento de presentarse esta situación, que se llama enlinea.miner.gov.do. En esa plataforma nosotros hemos a su vez enganchado otras plataformas, una que se llama EduPlan, que es exclusiva para maestros y maestras, en la cual ellos planifican los contenidos de todo el año escolar, cómo van a ir a sus clases en cada día a impartir docencia. En EduPlan está todo el contenido de nuestro currículo y es la plataforma que ellos utilizan para hacer la planificación de su docencia. Está otra plataforma que también colgamos, que se llama Educando, que es utilizada por nuestros maestros fundamentalmente para las áreas de inicial y básico. Y está la plataforma iq.edu.do, que es una plataforma propiedad de la Fundación Inicia Educación de los Vicini, y que a un requerimiento nuestro muy gentilmente pusieron a disposición de todo el estudiantado dominicano y la tenemos colgada ahí. Esa plataforma es especializada para estudiantes de secundaria y que se utiliza muy frecuentemente para cuando hay pruebas nacionales, los muchachos de secundaria, entonces, porque la plataforma simula una especie de examen de prueba nacional y eso les facilita a ellos poder ensayar. Es decir, que son 3 plataformas que hemos colocado más otros contenidos relativos a nuestro currículum que son accesados indistintamente por maestros, maestras, por estudiantes y hasta por cualquier interesado en el tema educativo. Nosotros, así rápidamente, no te puedo responder si podemos discriminar si son estudiantes o son maestros, pero por eso te hice la segregación de qué hay colgado ahí, y yo me imagino que EduPlan está siendo accesada fundamentalmente por maestros y maestras y el resto por nuestros estudiantes y padres y madres y tutores de nuestros estudiantes. Es importante, quería referirme
Andrés, es importante que pensemos, y ya eso lo hemos en este tiempo de pandemia conversado en el Ministerio de Educación en distintas reuniones, es importante que República Dominicana y específicamente el Ministerio de Educación se prepare para tener, independientemente de lo que pueda ocurrir en nuestro país en el futuro, con acontecimientos como el que estamos viviendo hoy día, que pueda tener una plataforma tecnológica que los estudiantes, maestros y maestras puedan desde cualquier punto del país impartir sus docencias. Y ya hemos pensado en eso, incluso en que los libros de textos que se utilizan en el Ministerio de Educación, además de tenerlos físicos, puedan estar digital en esa plataforma. O sea que en eso lo estamos pensando y cuando retornemos a la normalidad comenzaremos a armar todo un proyecto que nos permita visualizar eso. Perfecto. Ministro, buenos días. Realmente tenemos que felicitarlos a ustedes por el tiempo de respuesta a esta pandemia, que ayer uno de mis hijos me preguntó, pero tú en tu vida habías visto o habías vivido una situación como esta, y yo le digo, no, ni yo ni gente aún más anciana que yo han vivido una situación como esta. Y el ministerio... Esta generación, Marcela, esta generación no lo ha vivido. No, definitivamente. Pero el Ministerio de Educación reaccionó de una manera espectacular. Realmente ahí lo quiero felicitar. Ya venía haciendo el trabajo de lo que es República Digital. Y también hay que felicitar a los padres por ese sentimiento de escolaridad que lograron en esa conjunción con el ministerio y con los docentes, y que entiendo que se ha salido adelante de una manera muy buena. Han puesto los papás a estudiar otra vez. Es verdad, es verdad. Dos cosas les quiero preguntar. A los papás y a los abuelos también, ¿eh? Así es. ¿Cómo se va a hacer la evaluación para que esos muchachos tengan su año escolar aprobado, sí o no? ¿Y qué va a suceder con los muchachos que están terminando la secundaria? Que no van a obtener ese tiempo de adelanto en el año que viene para poder superar este 30% que a partir del 12 de marzo no pudo cumplirse. Marcela ha hecho dos preguntas muy puntuales. Sí. Mire, vamos a comenzar por lo último. Los muchachos que están en el 6º grado de secundaria, que es como se quedan corridos. Que es como se llama ahora el 4º del bachillerato. Los de 6º de secundaria, que son los que están previstos junto con los de 8º grado de básica de adulto, que son los que están sujetos a ser convocados a pruebas nacionales. Esos estudiantes de secundaria, obligatoriamente nosotros tenemos como Ministerio de Educación, como abandonan ya el sistema educativo preuniversitario, que es el que controla, es el que dirige el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Esos estudiantes tienen que obligatoriamente tener una certificación del ministerio de que aprobaron los contenidos de ese currículo que abarca todo ese sistema educativo preuniversitario. Y por ello, para evaluarlo, hay que entonces producir lo que son las pruebas nacionales. Ahora bien, esas pruebas nacionales de en este año, por la situación que atraviesa el país y por la que atraviesa la familia dominicana y nuestros estudiantes y maestros y maestras, esas pruebas nacionales no podrán ser nunca igual en cuanto a la rigurosidad específica que las que se otorgan o las que se realizan en condiciones normales, porque nuestro país, y al igual que todo el mundo, está en una situación que no previó. Entonces, una de las cosas que los técnicos a nivel mundial establecen con relación al tema evaluativo es la flexibilidad que debe existir en este momento para realizar esa evaluación. Por el tema
del trauma que se ha producido y que está viviendo la familia en todo el mundo. Por ejemplo, en Italia hubo un aprobado general para todo el mundo. Sí, mediante un decreto presidencial, nadie se evaluó y todo el mundo pasó al grado siguiente. Si no fuera por la pandemia, yo digo, ay, si yo volviera para atrás en este momento. ¿Te gusta ese? Eso, ministro, y a eso hay que agregarle el trauma de las mismas pruebas nacionales. Claro que sí, por lo que eso representa, el estrés que le produce a un estudiante someterse a una prueba nacional. O sea, además del estrés que ya está viviendo por el confinamiento en sus hogares, entonces por eso a nivel mundial, cuando uno ve lo que están haciendo otros países en términos evaluativos para la conclusión de este año escolar, se está haciendo lo más flexible posible. Por eso Italia tomó esa decisión. España hizo algo parecido, pero condicionado, que es lo que nosotros entonces estamos aquí evaluando y viendo la posibilidad de que aquellos estudiantes, y aquí entro a la segunda parte, a la primera parte de la pregunta de Marcela sobre la evaluación, nosotros estamos viendo en el Ministerio de Educación de que a los muchachos se les pueda dar una promoción condicionada, en el sentido de que aquellos estudiantes que no han alcanzado los mínimos requeridos para ser promovidos, esos estudiantes entonces se sometan, ¿verdad?, en el tiempo que resta de este año escolar, a un reforzamiento de los contenidos ya dados y que entonces esos estudiantes puedan presentar a final de año, a principio del próximo año escolar, un trabajo por la materia que ellos han presentado esa dificultad, algún tipo de ensayo, de trabajo, de proyecto que se le pueda indicar para entonces en ese momento ser tomado en cuenta como su evaluación. Pero que el resto pueda ser promovido de manera automática, porque producir evaluaciones en este momento, en estas condiciones de estrés en que está todo el mundo, resulta un poco traumatizante. Y como decía, lo que hay es ser lo más flexible posible. Eso es una decisión extraordinaria que habrá de tomarse en el seno del Consejo Nacional de Educación, pero es que la situación que vive el mundo en este momento es también extraordinaria. Bien, ministro, hay una serie de, yo creo que estamos bastante claros y edificados con respecto al año escolar existente, la diferencia de lo que podría ser las exigencias a los colegios privados que cumplieron, a los que no, a las escuelas públicas y a los sistemas, inclusive hasta los estudiantes que tienen buenas calificaciones, los que no, a los que son de cuarto año. No, yo creo que las respuestas están dadas, pero hay una condición que yo creo que podemos utilizar de experiencia, que es el proceso vivido. No importa, que tenemos que reconocer que República Digital nunca dijo que tenía conectividad para todos los millones de estudiantes del sistema, ni dijo que le había dado una computadora a todos los profesores ya, ni le dijo que le había dado una computadora a todos los estudiantes, sino era un proceso en el cual se iban trazando metas y se iba creciendo paulatinamente en este sentido. También hay otros factores, ministro, que son el tema de los pequeños. No es lo mismo un estudiante, yo no sé cómo se llama ahora, pero de segundo de primaria que de segundo de bachillerato. Sí, ni es lo mismo un laboratorio de química o de física o una clase de matemática que una clase de historia, porque necesitan práctica. O un estudiante de educación inicial, que son los pequeñitos que van a las estancias infantiles. O un estudiante de estos pequeñitos. Entonces, ministro, esta experiencia con todos estos tipos de estudiantes, edades, tipos de materias, inclusive hasta en una entrevista que tuvimos aquí a una directora del ministerio, habló de otras plataformas como educación en televisión o educación en radio que ustedes están implementando. Sí. Yo le quiero preguntar, ministro, esta experiencia de todos estos variables que hemos estado analizando,
a nivel del próximo año, ¿usted cree que tenemos todavía 2 meses o 3 meses para hablar de septiembre o de final de octubre, para iniciar el próximo año? ¿Usted cree que ya tendremos 100% la posibilidad de quitar el distanciamiento social? ¿Iremos al colegio con mascarilla? ¿Ustedes están previendo como un arma con un tiro en la recámara alguna de estas herramientas, perfeccionarla por si acaso no podemos entrar 100% en septiembre? Mire, usted habló de República Digital y me gustaría retomar ese tema de República Digital, porque ahí el gobierno dominicano ha hecho una cuantiosa inversión en muchísimos aspectos. Lo primero es que nosotros ya, como le dije al inicio, hemos distribuido más de 300,000 computadoras a estudiantes de secundaria de manera gratuita, que se la llevan a sus hogares y les sirven como herramientas de trabajo. Pero para este año, y ya yo estoy recibiendo los almacenes, aún en la condición de pandemia que estamos, en nuestros almacenes ya nosotros tenemos miles de computadoras que serán entregadas a los estudiantes de secundaria para completar la meta de República Digital de un estudiante, una computadora de 650,000 netbooks a estudiantes de secundaria. Y ya eso se licitó, ya eso los suplidores que ganaron esa licitación están entregando, y vuelvo y le digo, tenemos miles en nuestros almacenes que ya con el equipo de tecnología del Ministerio de Educación me he reunido varias veces para ver de qué manera nosotros articulamos una entrega aún en estado de pandemia sin alterar los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública sobre el distanciamiento social. República Digital también contempló entregar a nuestros maestros alrededor de 60,000 laptops. Y yo dije que nosotros ya hemos entregado alrededor de 25,000. El resto también fue licitado y está ingresando a los almacenes del Ministerio de Educación, y también serán entregadas a nuestros docentes en la medida en que esta pandemia lo contemple. Pero además, nosotros tenemos que para los chicos del nivel básico, estamos hablando del ciclo de 1º a 6º grado, a esos niños lo que se les entrega en las aulas y se quedan en las aulas son tabletas, de tal manera que allí puedan ponerse en contacto con las tecnologías de la información y de la comunicación para que no se queden aislados del resto y entonces puedan a través de una tableta entrar en contacto con esa tecnología. Pero República Digital también contempla las aulas, centros educativos totalmente conectados y la meta son por lo menos 2,000 centros educativos que serán conectados a la red de conectividad que tienen nuestras compañías telefónicas, las empresas que se dedican a eso. Y en plena pandemia nosotros lanzamos una licitación pública nacional para unos 800 centros educativos, los primeros ser conectados. Tuvo que ser declaradas desiertas por algunas deficiencias de las ofertas presentadas, pero la estaremos lanzando nuevamente. O sea, que República Digital, en su visión global de qué es, contempla la conectividad para una cantidad importante de nuestros estudiantes para que puedan ser utilizadas. Pero además, hay esas 2,000 escuelas, además de estar conectadas, tendrán en cada aula una pizarra electrónica, de tal manera que las clases se puedan impartir en esa aula totalmente digital. O sea, eso es República Digital Educación, pero además República Digital Educación es la capacitación de nuestros maestros y maestras en el uso de las TIC, porque muchos maestros quizás no tuvieron la oportunidad de poder familiarizarse con computadoras y equipos electrónicos, y nosotros hemos ya iniciado un diplomado en tecnología para nuestros maestros y maestras, y alrededor de 15,000
ya han sido capacitados en estas herramientas. Es decir, que República Digital contempla todos esos aspectos. Y como decía anteriormente, para el futuro, obligatoriamente el Ministerio de Educación tiene que pensar en una plataforma que permita poder impartir docencia de manera virtual, normal, con todo lo que establece nuestro currículo. Ministro, Sí. como yo he sido docente a nivel universitario y en un tiempo también a nivel de bachillerato, vivo detrás de lo que está pasando siempre con el sistema educativo. Y debo decirle que el ejercicio que está haciendo de su ministerio en los colegios y las escuelas públicas está siendo muy bien aceptado, o sea, razonablemente muy bien. Y eso habla bien de lo que han hecho ustedes con toda la deficiencia que puede tener un país como nosotros, ¿no? No tenemos todos los recursos suficientes. Pero le voy a decir algo que deben tomar en cuenta con relación a República Digital. Y le digo porque tengo un nieto que está en el sistema. La comunicación debe ser más fluida. La comunicación significa que le digan a la gente cómo comunicarse y qué hay que hacer cuando un equipo de eso se daña o tiene un desperfecto. No hay una comunicación clara. Inclusive, si uno llama por teléfono a República Digital, quizás es muy difícil conectarse. Y le digo por experiencia propia, que tuve que ir personalmente, pero desde que llegué sí me resolvieron, pero el problema es llegar. Y mucha gente que desde la escuela no conocen bien lo que es y le dicen a los estudiantes que una cosa que no es. Y eso deben mejorarlo en la comunicación efectiva. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia existe para el ministerio entre una escuela normal y un politécnico de esos que hay, que existen en el sistema de ustedes y que son muy codiciados por la gente que quieren entrar ahí porque algo más, algún plus hay? Sí, bueno, la diferencia fundamental es que en los politécnicos los muchachos salen con una mención en algún oficio o alguna profesión técnica determinada. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de visitar en la ciudad del conocimiento, como le ha bautizado el senador Charlie Mariotti, a un conjunto de instalaciones educativas que hay en Monte Plata. Y tuve la oportunidad de visitar ese liceo y ahí los muchachos, por ejemplo, tienen un taller de redes y ahí se especializan y van a salir técnicos capacitados para poder insertarse en el mercado laboral automáticamente en el tema de redes. Cuando hablo de redes, me estoy refiriendo a tecnología, a redes tecnológicas, ¿verdad? Sí. Otro grupo, otro en arte, por ejemplo, vi también otro en ese politécnico en temas de agrícolas. O sea que esa es la diferencia fundamental y por eso son tan demandados que el cupo en esos politécnicos, porque es que los muchachos salen siendo bachilleres, pero con una carrera técnica, vamos a decir, ya aprobada con los conocimientos, porque incluso hacen pasantías en empresas establecidas de la parte que ellos se están especializando. En la escuela normal es la educación convencional que lo prepara para poder optar entonces en una universidad por la carrera que ellos prefieran. Pero esa es la gran diferencia que existe entre los dos sistemas. ¿Y qué características debe tener el estudiante para poder acceder? Yo lo conozco, pero para el sentido general. Bueno, simplemente es el estudiante se le presenta la oferta y con lo que ellos se sienten identificados, o sea, no se le exige que tengan un nivel de calificaciones X ni nada por el estilo, sino es que simplemente muestren la aptitud necesaria para poder insertarse en esa modalidad que ellos quieren desarrollar. Y mostrada esa aptitud, bueno, pues inmediatamente son aceptados. Ya sería un tema de cupo. Exactamente, ese es el tema. Ministro, ¿se quedan en pausa o postergados sin tiempo definido algunos programas que tenía en proceso el Ministerio de Educación al momento de decretarse la cuarentena, tanto internos como en cuestiones de edificaciones escolares que no van a estar entregadas en el tiempo que se esperaba y quizás algunos otros aspectos?
Bueno, actualmente el tema del cierre de la actividad económica en el país ha impedido que las miles de escuelas que están en construcción en este momento puedan seguir en su ejecución. Porque yo le reclamaba, por ejemplo, al ingeniero Milton Torres, que es el director de la unidad de fiscalización de construcción de obras del ministerio, eso, o sea, que estaban detenidas, pero él decía, pero es que las ferreterías están cerradas. Entonces, si no hay dónde adquirir los materiales, no hay manera de poder continuar. Ese es un gran proyecto que está en este momento detenido. Yo quiero anunciarle al país que nosotros tenemos alrededor de 100 centros escolares listos para ser entregados a la comunidad educativa nacional, que están ya totalmente concluidos y que cuando salgamos de esto podrán incorporarse al próximo año escolar, pero el resto está lamentablemente detenida, esperando que la actividad económica en el país continúe. Tenemos también detenido al momento de llegar esta pandemia, en el Ministerio de Educación hay una franja de docentes que se conocen como técnicos nacionales docentes, que se llega por concurso a esa posición, pero que históricamente en varias gestiones anteriores, muchos docentes, más de 2.000 en todo el territorio nacional, fueron promovidos a esa posición sin pasar por concurso, pero la diferencia salarial que se le coloca a esa posición respecto al del docente normal no se produjo. Y entonces ese grupo ha tenido un reclamo permanente de que se le reconozca su condición de técnico docente nacional. En reuniones con AMPROTEC, que es la asociación que los agrupa a todos ellos, veníamos discutiendo todo el perfil, ya lo establecimos, y quedamos con AMPROTEC a hacer una evaluación uno por uno de ellos, y todos los que cumplan con ese perfil serán reconocidos como técnicos nacionales, como técnicos docentes nacionales. Ese proceso quedó ahí detenido porque en medio de esta pandemia, uno de los protocolos que establece es el tema del distanciamiento social. Entonces no podemos producir, pero inmediatamente salgamos de esto, continuaremos con este asunto. Otra cosa que está pendiente también es el concurso un concurso complementario para docentes a nivel nacional. Nosotros tenemos alrededor de 7.000 maestros que hemos tenido que contratar directamente porque en el concurso anterior esas plazas quedaron vacías, no fueron llenadas, entonces hemos convocado. Y en el momento de llegar la pandemia estábamos ya afinando la resolución para la convocatoria de ese concurso complementario de docentes. Y así hay una serie de proyectos que están detenidos en el Ministerio de Educación que deben ser abordados inmediatamente salgamos de esta situación extraordinaria. Señor ministro, brevemente, porque yo sé que está el tiempo acabado. La radio es uno de los mejores medios para comunicar en masa. Usted tiene un programa de radio educativa. Quiero saber brevemente cuál es el impacto, cuál es el personal que tienen, si tienen periodistas, cómo lo manejan. Sí, mire, nosotros tenemos una frecuencia de radio y una frecuencia de televisión. En el canal 81 de Claro TV se puede sintonizar radio, televisión educativa, con una programación de 24 horas con contenidos educativos ambos, tanto el canal de televisión como la emisora de radio. Y con la Vicepresidencia de la República, que maneja los centros tecnológicos comunitarios, tienen 61 emisoras comunitarias que también están transmitiendo nuestro programa de radio y de televisión. Exactamente. Y además el grupo Corripio, tengo que decirlo, don Pepín nos facilitó a través de Coral 39 transmitir también de manera gratuita nuestro programa de televisión y de radio educativo diario. Excelente. Bien, ministro, finalmente hay una experiencia, nos quedan 2 minuticos, una experiencia que ya vivida y uno quisiera como hablar con los directores regionales y con toda esta gente que ha estado involucrada. Me dicen
que a nivel de desayuno y de comida Almuerzo. y merienda se ha duplicado las raciones y se le está mandando a los muchachos para su casa, lo que eso está ayudando, por lo menos en vez de un cosito de leche de 4 onzas, se está mandando un cartón de leche todos los días. Hay una parte que tiene que ver con el INAVIE, eso es importante. Y la otra parte que tiene que ver es muchos recursos del ministerio que se usan para transportes, dietas, supervisión en las plantas físicas, que el ministerio lo está derivando y lo podría derivar a otras partes como la parte virtual, incentivar la educación a distancia y ese tipo de cosas. Hablar un poquito de la parte buena de todo esto, ¿verdad? Porque, bueno, una de las cosas que el presidente Danilo Medina nos manifestó con mayor preocupación cuando se presentó esta situación era que él pedía, clamaba porque la comida de los muchachos no se interrumpiera en este periodo de pandemia. Con esa sensibilidad que caracteriza al presidente Danilo Medina por lo más vulnerable de nuestro país, él sabe que muchos de esos muchachos comen en las escuelas y nos pidió encarecidamente que buscáramos la manera de que esa comida no faltara. Y como usted muy bien dice, nos reunimos inmediatamente con el INAVIE, elaboramos todo un protocolo y a esos muchachos no le ha faltado en ningún momento los kits alimenticios. En este caso, no cocinado, porque no es posible, porque claro, eso nos crearía una logística demasiado complicada y rompería lo que es el distanciamiento social y lo que todo el salud pública ha definido. Entonces, lo que estamos entregando un kit alimenticio por estudiante por una semana. Es decir, el INAVIE hizo el análisis de qué consumen ellos en una comida diario cocinada y lo extrapoló a una semana en comida cruda y se está dando mucho más de lo que ellos comen en una ración, porque cuando tú vienes a ver, a ellos se le está dando un kit de 5 libras de arroz para una semana. No, y 2 litros de leche. Exactamente, y todos los contenidos se trasladaron a alimentos cocidos. Déjame decir. Además, los productores nacionales están contentos, ministro, porque claro, tenían problemas. Claro, entonces, déjeme decirle que ya nosotros hemos distribuido cerca de 5 millones de kits alimenticios desde el 19 de marzo, del 19 de este año. Pues significa que hemos cumplido con esa parte que el presidente nos encomendó. Le está sobrando mucho dinero, ministro, de las dietas y los viajes que podemos hacer en otros sitios. Bueno, eso lo evaluaremos cuando retornemos a la normalidad, Michelle. Exacto. Bueno, vamos a comprar computadora ahora. Así responde los jugadores públicos, así responde. Así es. Bien, ministro, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes ministro, por permitirme llevar estas orientaciones a la ciudad. Bien, y cuenten con estos programas para poder edificar con todos estos datos que son tan variables todos los días y que uno todavía inclusive tiene que esperar resoluciones definitivas de los consejos de educación, tanto de educación inicial como de educación superior en República Dominicana. Muchísimas gracias, ministro, por su participación en el día de hoy. Señores, se nos fue el tiempo. Nos vemos en todas las retransmisiones durante el día de estos programas, en la noche. Desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche estaremos retransmitiendo y por Coral desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana. Estamos todo el tiempo con la retransmisión del programa de hoy. Gracias por su audiencia y nos vemos de nuevo en un ratico.